Muy buenas noches, queridos hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos para continuar con nuestra formación bíblica y sobre todo con la alegría y la bendición de estar con vida en este nuevo año. Les voy a pedir que a los participantes que están en este curso bíblico, por favor, puedan prender su cámara para conocerlos y nuevamente me presento para los que algunos puedan ser nuevos. Mi nombre es Juan Ángel Víos García, soy religioso de la comunidad de los Padres Basilianos y el año pasado inicié con el proyecto de compartirles un poquito acerca de los cursos bíblicos. Estamos ocupando, recuerden, este libro que se llama Descubriendo las riquezas de Jesucristo, libro 1, y estamos en el segundo curso bíblico. Este libro pertenece al padre Luis Butera y a lo largo del año pasado, pues se le he pasado algunas notas, algunas presentaciones, cantos, videos para que nuestra formación en la fe y nuestra formación cristiana pues sea cada vez mejor. Sin duda es de gran alegría, de gran pues emoción ver que siguen perseverando y que existe ese interés de conocer, dejarse transformar completamente por la palabra de Dios, porque esa palabra es la que da esperanza y alegría completamente a todo a nuestro ser. Por eso, pues, queridos hermanos, pues sean bienvenidos, bienvenidos a seguir formándonos en este curso bíblico. Les voy a pedir que de manera rápida cada uno se vaya presentando, diciendo su nombre y sobre todo, pues, que le pida a Dios que siga iluminando su vida. Vamos a empezar de manera general. A ver, voy a pedirle al hermano, o bueno, a los hermanos Ari y Jorge que se presenten, por favor. Puedan prender su micrófono y bueno, cada uno vamos a pasar para darnos rápidamente, ver quiénes son los que estamos participando de este curso bíblico. Bueno, mi nombre es Juan Jaime Martínez. Ok, Eh, yo pido al Señor nuestro Dios que me dé la paciencia y aprender y conocerle más para poder seguirle. amén. Muchas gracias, Amén. Juan Jaime. ¿Alguien más que quisiera presentarse? Sí. Soy Antonio Aparicio Ginés. Estuvimos en el curso anterior. Pues le pido al Señor nos ilumine a todos para entender el mensaje de su palabra por medio de usted, hermano, que nos va a explicar y todos tengamos nuestra mente abierta al mensaje. Gracias. Muchas gracias, hermano Antonio. Tuve la oportunidad de conocerlo el día sábado en la ordenación de nuestro hermano Antonio. No lo ubicaba en persona, pero Dios nos lo puso en Y el camino. saludarlo. Y Sí. saludarlo. Sí, ahí estamos, en lo que podamos ayudar, hermano, ahí estamos para servir. Muchas gracias. Te agradezco, Antonio, que así sea. Gracias. ¿Alguien más quisiera presentarse? Mi nombre es María Luisa Aparicio Ginés y también estuve en el primer curso con usted, hermano Ángel, y también le pido a Dios que abra mi mente y mi corazón para entender más el mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Que estaba hablando la hermana Silvia. Ajá. ¿No? Ah. Listo. Buenas noches. María Luisa. María Luisa, discúlpame. Ok. Mi nombre es Ariana. Nosotros también estuvimos con el hermano Ángel en el primer curso bíblico y pues esperamos primeramente Dios poder concluir este también y pues para poder captar y entender lo que nos puedan compartir el hermano. Gracias. Así sea. Buenas noches, mi nombre es Jorge, soy el esposo de Ari.
Igual nosotros pertenecemos en el grupo Retrobay. Igual también tenemos ahí diversas actividades. Entonces también le pido a Dios que nos ayude, nos apoye en poder organizarnos muy bien para no poder faltar a esta segunda parte del curso bíblico. Porque como tenemos actividades, pues a veces sí se nos dificulta un poquito. Pero esperemos que este año no. Gracias. Gracias. Bendito, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo sé que la tecnología pues nos agarra, pero gracias a Dios podemos desde lejos continuar formándonos y continuar escuchando la palabra de Dios. Buenas noches, yo soy Iraíz. Estuve con el hermano Ángel en el anterior curso y ahorita vamos a empezar primeramente Dios y que nos dé fuerzas y fortaleza para que sigamos adelante. Gracias. Muchas gracias, hermana Irais, que Dios la bendiga y pues sean todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos, bienvenidos y vivamos sin duda con alegría y con esperanza en Dios que nos auxilie para iniciar este curso bíblico. Como les decía, el curso bíblico que vamos a ver es nuestro segundo curso bíblico, es más corto que el primero y tiene por título Vida en el Espíritu Santo. El cristiano es movido por el Espíritu Santo. A lo largo del primer curso bíblico, Historia de la Salvación, vimos cómo esa historia de donde Dios siempre ha querido que el hombre se salve, siempre ha querido que el hombre entienda y vaya por el buen camino, pues se ha suscitado a lo largo de la historia y pareciera que había altas y bajas y que el hombre se podía perder muy, pero muy fácilmente. Y vemos que vamos a ver en este segundo curso que no estamos solos, que Dios tiene completamente todo planeado y tiene todo perfectamente estructurado para que nosotros podamos, si es voluntad de Él, podamos nosotros alcanzar la salvación, podamos nosotros experimentar la alegría del reino de Dios, de vivirlo y de, pues, sobre todo, vivir la santidad aquí en la tierra para gozarnos en la presencia de Dios cuando Dios nos llame ante su presencia. Por eso este curso en Vida en el Espíritu Santo vamos a ir cada vez más conociendo, profundizando, pues quién es aquel defensor o qué es lo que Dios nos proporciona para que podamos seguir avanzando en la vida, qué es lo que Dios nos proporciona precisamente para que podamos nosotros ver cómo, que sí es posible. Veíamos en la historia de salvación que los hombres, a pesar de sus errores, a pesar de que se alejaban de Dios, siempre están en búsqueda de ellos para que regresaran a su corazón, para que regresaran nuevamente a su vida. Por eso veíamos, como les decía, en la historia de la salvación, que nosotros éramos los principales actores, éramos las principales protagonistas, porque historia no ha terminado, sigue continuando con cada uno de nosotros porque, pues, así como somos bautizados, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de corresponder a este gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso este segundo curso bíblico es uno de los más hermosos, porque vamos a tomar un paso consciente y decisivo a sumergirnos completamente en el amor de Dios por medio del Espíritu Santo. Es decir, ¿por qué va a ser consciente? Porque nosotros ya hemos recorrido a través de la historia de la salvación cómo es que Dios siempre ha estado presente completamente en toda nuestra vida y cómo precisamente a pesar de esos errores, Dios quiere que me encuentre con Él, Dios quiere que viva en su amor, Dios quiere que viva completamente el proyecto del reino de Dios. Y por eso al meditar y contemplar la palabra de Dios y empezar a transformarlo en mi propia vida y no solamente escuchar el mensaje, sino tratar y procurar que se lleve a cabo en mi vida, pues vamos tomando conciencia de la importancia que Dios tiene que tener para cada uno en la vida de cada uno, en los momentos difíciles, en los momentos buenos, en los momentos de crisis, en los momentos de tristeza, de soledad. En todo momento, el papel de Dios tiene que estar presente en nuestro corazón. Por eso este curso va a ser sin duda una invitación grande para vivir nuestro profundo cristianismo. Y vivir nuestro profundo cristianismo quiere decir vivir como hijos de Dios, reconocernos como los amados del Padre, reconocernos como aquel que Dios tiene la esperanza en cada uno de nosotros para que podamos vivir este proyecto de salvación y podamos nosotros asumir nuestro compromiso como bautizados.
que es lo que lamentablemente hoy en la iglesia mucho nos hace falta. Nos hace falta precisamente vivir este compromiso de bautizados. ¿Y cuál es el compromiso de bautizados? Haciendo memoria un poquito, es responder a la llamada que Dios nos hace día con día para vivir el Evangelio, para vivir su palabra, para comprometernos a lo que Dios nos pide y no solamente para las cosas que cada uno de nosotros pueda tener en el corazón. Por eso este curso bíblico, Vida en el Espíritu Santo, vamos a realizarlo a lo largo de 3 etapas. ¿Cuáles van a ser estas 3 etapas? Primero, es que vamos a romper públicamente y conscientemente con el demonio y sus artimañas. Es decir, como les decía anteriormente, vamos a tomar ahora nuestro papel realmente como bautizados, como hijos de Dios, donde nos comprometemos a vivir coherentemente con lo que Dios nos está invitando y con lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y por eso veíamos que la palabra de Dios iba purificando todo aquello que nos hace daño, aquello que nos aparta, aquello que no nos permite ser felices. Y por eso es necesario romper públicamente, es decir, vivir coherentemente ante la sociedad, ante mi persona, ante lo que yo pienso, ante mis convicciones, ante todo, la presencia de Dios y apartarme del mal. Y todo aquello que sin duda me puede engañar o que me puede seducir y hacerme alejar completamente de Dios. Por eso este curso es muy fuerte, porque vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que nos ayude a cumplir esta meta. Segunda etapa o objetivo que se pretende en este curso bíblico es que vamos a aceptar a Cristo como nuestro único Señor de nuestra vida, aquel que solamente le debemos rendir culto, aquel que debemos adorarle, aquel que va a guiar nuestra vida, tiene que ser Cristo. Por eso en este curso bíblico, vamos a profundizar en el gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros y abandonarnos completamente en ese océano del amor donde no tengamos miedo a querer responder a Dios a pesar de las circunstancias adversas que podamos encontrar en nuestra vida. Por eso es importante proclamar a Dios como nuestro único Señor de nuestra vida, como aquel que me guía en medio de todas las dificultades y alegrías que puedo encontrarme en el camino. Por eso, primera etapa, renunciar al demonio, renunciar a sus artimañas, a proclamar como a Cristo como mi único Señor de mi vida. Y finalmente, pues vamos a ver si es posible que podamos hacer un retiro en San Lorenzo para los que estén viviendo por allá, que podamos nosotros por medio de la imploración del Espíritu Santo, por medio de la oración, por medio de la comunidad, por medio de la imposición de manos, pedir que se nos renueve esa fuerza, esta presencia del Espíritu Santo que se nos fue dado cuando nos bautizaron, para que nos enriquezca con sus dones, que nos enriquezca con su sabiduría, con sus 7 dones, con todo lo que Dios nos quiere regalar para que podamos llegar a ser presente cada una de estas cosas que nosotros queremos comprometernos. Por eso este curso, pues ya vamos a darnos que empieza a tener otro tinte. Ya no solamente es de conocer a Dios, sino empezar a comprometernos con el proyecto de Dios, empezar a comprometernos no solamente con escuchar, sino llevar a cabo precisamente todo lo que Dios nos va pidiendo a cada uno de nosotros. Por eso pongámonos en las manos de Dios, pongámonos en la presencia de Dios para pedirle que el Espíritu Santo venga a nosotros. Vamos a hacer esta invocación del Espíritu Santo. De hecho, es una de las más antiguas oraciones donde pedimos que ese Espíritu habite en nuestro corazón, donde pedimos que ese Espíritu se haga presente en mi vida, donde pedimos que ese Espíritu empiece a arder, donde hemos perdido la esperanza, el consuelo, donde nos sentimos solos o abandonados. Hagamos juntos esta oración. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de luz. Ven Padre de los pobres, ven Dador de los dones, ven luz de los corazones, Consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Suave alivio. Descanso en Descansa en la fatiga. brisa en el ardiente estío, consuelo en el llanto. Oh luz santísima, llena lo más íntimo los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda, nada hay en el hombre, nada hay que sea bueno.
Lava lo que está sucio. Lo que está sucio. Riega lo que está Riega lo seco. que está Lo que seco. está Sana lo que está Sana lo que está enfermo. enfermo. Doblega lo que doblega Doblega está lo que rígido. está rígido. Calienta Endereza calienta lo lo que que está está frío. frío. Endereza 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 lo lo que que está está desviado. desviado. Concede a tus Confiamos fieles que en ti confiamos tus 7 sagrados dones. Tus 7 los 7 sagrados sagrados dones. Danos dones. el premio de la El Danos el virtud. premio de premio la de la virtud. virtud. Danos el puerto Danos Danos de el el puerto de salvación. la de salvación. Danos la salvación. Danos felicidad la Danos la felicidad eterna. felicidad eterna. eterna. Amén. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, contestamos, ilumínanos y danos tu gracia. Ilumínanos Espíritu y danos tu Santo, gracia. Tu fuente de gracia. Danos tu luz, gracia. ilumínanos Ilumínanos y y danos tu danos tu Danos tu gracia. gracia. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos y Ilumínanos y danos tu danos tu gracia. gracia. Pues bien, queridos hermanos, con la gracia de Dios, iniciamos nuestro primer tema. Nuestro primer tema se titula El Espíritu Santo es nuestro defensor. El Espíritu Santo, vamos a darnos cuenta que es que el que nos va a ayudar a poder renunciar a todas las acechanzas del demonio, a todas aquellas seducciones que nos aparta de Dios y que aparte va a ser nuestro defensor, que es una persona que nos defiende cuando nos encontramos indefensos, cuando pensamos que no podemos, cuando pensamos que estamos solos, cuando pensamos que no hay otra salida. Es el Espíritu Santo el que empieza a actuar y es el que nos va a dar todo lo necesario para que podamos salir triunfantes y gozosos ante las acechanzas, ante las antimañas, de aquello que nos separa de Dios, de aquello que nos quiere apartar completamente de aquel que nos ama. Por eso vamos a darnos cuenta que el Espíritu Santo va a ser nuestro defensor. Y para darnos cuenta que ese Espíritu Santo es nuestro defensor, vamos a empezar desde el principio. Vamos a darnos cuenta que Dios nos ama. Vamos a empezarnos a dar cuenta precisamente que es Dios el que hace presente nuestra vida. Recordaremos que desde un principio, cuando Dios creó al hombre y mujer, cuando veíamos el libro del Génesis, capítulo 1, versículos 26, veíamos que Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Veíamos que Dios creó con su palabra todo lo que existe. Veíamos que Dios creó precisamente de la oscuridad, del caos, de las tinieblas, algo bello y hermoso. Recordemos que esa creación empezó a surgir por la palabra de Dios y que ese Espíritu Santo andaba revoloteando en medio de la oscuridad, en medio del caos, en medio del desorden. Y fue la palabra lo que empezó a dar vida a todo lo que existe. Pero de todo lo que existe, lo que más ama y lo que más amó Dios o lo que más sigue amando Dios es el ser humano. Recordemos que precisamente incluso en un relato del Génesis nos narraba esto, ¿no? Que con sus propias manos Dios fue creando al mismo hombre, a la misma mujer, le dio un soplo, le dio ese beso del amor, le dio su espíritu. Lo hizo tan diferente a todas las cosas que lo coronó por encima de todo lo que existe. Es decir, el ser humano es lo que más ama Dios. Y veíamos precisamente que era tanto el amor de Dios, precisamente, que le dio todo lo que existía, que le dio precisamente, o lo ha ido acompañando a lo largo de toda su historia para que pueda encontrarse nuevamente con este proyecto que desde un principio ha planeado para cada uno de nosotros. Lamentablemente, pues vamos a darnos cuenta que este gran amor que Dios nos tiene, pues va creando envidia a una criatura que es como nosotros conocemos como el maligno. Pero vamos a ir desarrollando poco a poco todo esto. Voy a pedir que en sus Biblias vayamos buscando precisamente la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 10. Busquemos en nuestra Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 10. Esta la podemos encontrar nosotros en el Nuevo Testamento. Y busquemos nuevamente, como les digo, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 10. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 7 a 10. Estas citas bíblicas que vamos a meditar nos van a hablar precisamente del gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. El gran amor que Dios tiene por la obra más grande que ha hecho, que somos los seres humanos. Dice así,
¿O alguien ya la encontró, hermanos? La cita bíblica del Evangelio, primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 10. ¿Alguien lo encontró? Yo, hermano. Ok, ¿podrías proclamarlo, por favor? Capítulo 4 del 7 al 10, ¿verdad? Así es. Dice, fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua y Jesús le dijo, No, es de la primera carta de Juan, no del No Evangelio de es, Juan. ¿Sí es es ¿Es primera de esa? Juan. Sí, primera carta, no Evangelio de Juan. Perdón. No te Ah, preocupes. la primera carta de Juan. Así es. No, entonces no, déjeme la busco. Ok, no te preocupes. A ver, hermano, yo la tengo. Yo la leo. Muy bien. ¿La leo yo, padre, hermano? Sí, adelante, Silvia. Escucha todo. Queridos míos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Ajá, más adelante, de 4 al 7. Del 7 al 10, digo. Ujú. Te faltan algunos versículos, Silvia. Ok. Del 7 al 10. Ajá. Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su Hijo único a este mundo. En esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Hola. Señor. Bien, qué hermoso. Muchas gracias, Silvia. Qué hermosas palabras nos dirige su palabra. Dice así, todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Por eso vemos que la palabra de Dios empieza a transformar completamente todo nuestro corazón. Nos empieza a sensibilizar, a entender, comprender el por qué hay tanto mal en el mundo. Y precisamente veíamos que es porque se apartan del corazón de Dios. Se apartan precisamente o se dejan engañar o seducir. Y vemos que en este camino que hemos seguido, nos hemos encontrado con la palabra de Dios. Recordemos lo que decía Pedro, ¿no? Ya no nacemos ahora de padres, sino ahora es la palabra de Dios que nos da una nueva vida. Y esa palabra de Dios nos empieza a dar ese entendimiento. Podemos nosotros conocer y comprender cómo es que Dios se va dando a conocer a lo largo de toda nuestra vida. Pero cómo se manifiesta principalmente este conocimiento de Dios es por medio del amor. Por eso nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Por eso, dentro de todo esto, en la historia de la salvación, hemos visto, contemplado el gran amor que Dios ha tenido por sus hijos. Y no nos queda más que nosotros también tratar de imitar este ejemplo, de procurar, de amar a todas aquellas personas que se nos van presentando en el camino, de amar precisamente con la gracia de Dios y manifestarlo ante la presencia, porque recordemos que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Lo que los demás tienen que ver en nosotros es la presencia de Dios, y lo que más nos parecemos a Dios es en la capacidad de poder amar. Por eso dice así, todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y nosotros, dice, no somos nosotros los que hemos amado a Dios, sino fue Él que nos amó primero y envió a su único Hijo como víctima para el perdón de nuestros pecados. En esto consiste en el amor. Vemos precisamente que el gran sacrificio que hizo Dios para la salvación de toda la humanidad, para volver a restablecer el plan de salvación, de querer que sus hijos nuevamente se vuelvan a encontrar con el Padre, pues se manifiesta en este proyecto del amor. Por eso, como les decía al principio, Dios nos ama tanto que precisamente nos da una oportunidad de conocerlo, de vivirlo y de valorar
todo lo que ha hecho Dios a lo largo de nuestra vida. Por eso debemos hacer un recorrido a lo largo de toda nuestra vida, de toda nuestra historia, de todas las grandes cosas que Dios ha hecho por mí, por nosotros, por ti, por tus hijos, por todas las cosas que a lo mejor no nos estamos conscientes en este momento y vamos a darnos cuenta del gran amor que Dios nos tiene. Por eso dice así también el libro de la sabiduría, capítulo 11, versículo 24. Yo lo leo. Dice así. Sabiduría capítulo 11, versículo 24. Tú amas todo lo que existe y no aborreces nada de lo que has hecho. De lo contrario, ¿cómo lo habrías creado? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh, Señor. Vean qué hermosas palabras, ¿no? Dice, así aunque sea la peor persona que podamos nosotros pensarlo en nuestra concepción de hombre, de nuestra vivencia, a pesar de todo eso, el amor abarca a todo tipo de persona. Dice, ¿cómo es que Dios va a aborrecer algo que Él creó? ¿Cómo va a aborrecer Dios a una criatura que Él mismo la formó, que la pensó desde antes de que naciera? No, al contrario, nos dice esa cita bíblica que Dios nos ama y porque nos amas es que existimos y porque nos amas es porque tenemos esta oportunidad de vivir, experimentar esto. Porque nos ama, tenemos esta oportunidad de contemplar el amor de Dios en toda su creación, en toda nuestra vida. Porque nos ama, nos da la oportunidad de vivir precisamente esta experiencia del reino de Dios. Por eso dice, si no nos amara, pues no existiríamos, no nos daría oportunidades, no estaríamos aquí. Pero porque nos ama, es porque nosotros podemos estar aquí en esta vida tratando de vivir la plenitud del amor de Dios. Por eso, a pesar de todas las cosas que podamos tener en la vida, de todas las dificultades, de todos los problemas, de todas las cosas negativas que podamos encontrar en medio de esta vida, pues sabemos que muchas cosas van a opacar ese amor de Dios. Recordemos el tema del pecado, cuando veíamos que no es que Dios trate de hacernos la vida imposible, sino que hay consecuencias de las acciones que tomamos nosotros que nos van dificultando cada vez más la vida. Y por eso veíamos que el proyecto del reino de Dios, que precisamente en la parucía, lo que Dios va a contemplar, pues es precisamente que tratemos de hacer la vida más fácil para el otro, que tratemos de hacer la vida mostrando el amor de Dios con nuestras acciones, ayudándolo, sirviéndolo, visitándolo. Por eso, a pesar de tantas cosas negativas que podamos también encontrar nosotros en la vida, como dice Romanos 8:28, todo lo que Dios dispone es para nuestro bien, para el bien del que nos ama, vamos a ver que ahí se manifiesta también el amor de Dios, porque nunca nos abandona, porque nunca nos olvida, porque siempre se hace presente, porque siempre nos manda esa luz, esa fuerza que necesitamos para seguir adelante, que vamos a descubrir más adelante, que es la presencia del Espíritu Santo. Hay una cita bíblica que es la que más me gusta y me gustaría que ustedes la subrayaran en su Biblia, que es el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 10. Del libro de Isaías, capítulo 54, versículo 10. Voy a pedir que la busquen porque quiero que subrayen esta cita bíblica, porque es la que nos recuerda precisamente el gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Capítulo, ¿cuál, hermano? Disculpe. Del libro del profeta Isaías, capítulo 54, versículo 10. ¿Lo encontraste, Jorge? No, es que se le cortó un poquito. Ok. Del libro del profeta Isaías, capítulo 54, versículo 10. Ok, gracias. De nada. ¿Le encontraron? Ya cambié de Sí, red hermano. porque me escuchan mejor. Es que Sí, estaba hermano. conectado en otra. Del libro del profeta Isaías, capítulo 54, versículo 10. ¿Alguien que guste leerlo, por favor?
Los cerros podrán correrse y bambolearse las lomas, mas yo no retiraré mi amor, y mi alianza de paz contigo no se bamboleará, dice Yahvé, que se compadece de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermosas palabras nos dirige hoy Dios para recordar ese gran amor que Él nos tiene. Dice, los cerros podrán correrse, las montañas podrán cambiarse de lugar, mas yo no quitaré mi amor, ni se romperá mi alianza contigo. Esas palabras que nos dice, a pesar de los errores que podamos tener, a pesar de habernos apartados de Dios a lo largo de nuestra vida, 1, 2, 3 veces, si nuestro corazón sí está inquieto de querer encontrarnos con Dios, ese amor que Dios ha tenido desde el principio para con nosotros no va a cambiar. Porque precisamente, como decía el libro de sabiduría, porque nos ha creado, porque existimos, es porque Dios nos ama. Y a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, de tantas cosas a lo mejor negativas que hemos hecho, el amor de Dios no cambia. El amor de Dios no es como el amor humano que puede guardar rencor, que puede precisamente dejarse llevar por las cosas negativas, por dejarse llevar precisamente por aquello que les ha lastimado y cambiar completamente pues la forma de convivir o de vivir con los demás. El amor de Dios dura para siempre y es de la misma intensidad y del mismo fuerza con la que desde un principio nos creó a cada uno de nosotros. Por eso dice así, aunque cambien las cosas, aunque estén las circunstancias, mi amor por ti no cambiará. Y mi alianza siempre estará contigo. Recordemos cuál es esa alianza, precisamente el ofrecimiento de Cristo para la salvación de todos. No murió solamente por los buenos, sino por todos, porque Dios quiere que todo hombre se salve. Dios quiere que todo hombre conozca la verdad. Dios quiere que todo hombre viva en el amor. Por eso dice esta frase muy hermosa, por eso les invito a que ustedes lo vayan subrayando, porque es lo que nos recuerda que ese amor de Dios, a pesar de nuestros errores que podamos tener, nunca, pero nunca va a cambiar. El amor de Dios es un misterio que nos va a envolver siempre sin merecerlo, a pesar de nuestros errores, pero es tan grande que abarca completamente todo. Por eso, curiosamente, el hombre sufre porque no es amado, porque no se deja amar, porque no vive precisamente la presencia de Dios, pero no se da cuenta que esa presencia, esa fuente está en Dios, que ese amor que tanto anhelamos, que ese tanto queremos, que tanto idealizamos, se encuentra precisamente en Dios. Y es en Él y no en el ser humano que somos frágiles, que nos equivocamos, que lastimamos, que corrompemos todo este amor. Por eso vamos a darnos cuenta que el falso amor humano a veces puede ser interesado, puede ser precisamente egoísta, que hace sin duda hacernos perder completamente el verdadero significado del amor. Si queremos realmente conocer el amor, tenemos que conocer la presencia de Dios, que es la que nos va a mostrar esa plenitud del amor. Vamos a buscar ahora el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1. Dice así, del Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1. Dice así. Dice, era antes de la fiesta de Pascua y Jesús sabía que había llegado la hora de que Él dejara este mundo para irse a reunir con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo y así los amó hasta el fin. Palabra de Dios. Vamos. Vamos a darnos cuenta que, como veíamos, desde que Dios creó todo lo que existe hasta que Jesús entregó su vida por nosotros, siempre nos amó. Siempre Dios estuvo procurando para que pudiéramos nosotros alcanzar esta salvación. De hecho, ya recordarán cuando veíamos el tema de la Eucaristía, que veíamos que a la primera persona que le dio el pan en la última cena, pues fue a Judas. Y eso en el rito judío significaba a la primera persona que se le daba, era la persona que más amaba. Es decir, incluso al más pecador, al que lo traicionó, a la persona que se había apartado de él,
aún así lo seguía amando y ese amor nunca cambió a pesar de la traición, a pesar de su pecado. Y nos recuerda precisamente eso, que desde un principio, precisamente Dios nos ha amado y nos seguirá amando a pesar de sus errores. Lo importante aquí es levantarse para continuar y ser mejores personas. El amor de Jesucristo por nosotros, pues no tiene límite. En pocas palabras, es tan grande que hace que se olvide precisamente de todas las cosas que hemos hecho. Obviamente, a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, pues hay consecuencias. Consecuencias que debemos de asumir, no porque Dios nos las imponga, sino porque son cosas que van afectando también a mi persona y a las que más nos rodean, sobre todo a veces a las que más amamos. Por eso viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué prueba más necesito para saber que Dios me ama si ya entregó todo por mí? ¿Qué necesito yo como persona, como cristiano, como aquella persona que me estoy encontrando con Dios para darme cuenta que necesito de cambiar de vida, necesito empezar a vivir la plenitud del amor? Si ya Dios ha dado todo por mí, me ha dado vida, me amó desde un principio, desde antes de que naciera, me sigue amando, se ha ofrecido por mí. ¿Qué es lo que yo necesito para empezar a valorar ese amor que Dios tiene para cada uno de nosotros? Por eso viene lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16. De la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16, dice así: si hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama, Dios es amor y el que vive en el amor vive en Dios y Dios en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si ya sabemos que Dios ha dado todo por nosotros y que ya no nos hace falta nada para conocer este amor, pues Juan nos da esta clave, ¿no? Dice, si hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama, pues Dios es amor y el que vive en el amor vive en Dios y Dios en él. Por eso la clave para poder experimentar la presencia de Dios, para poder vivir la plenitud del amor de Dios es empezar a vivir en el amor para que Dios empiece a manifestar por medio de nuestra persona, para que Dios empiece a habitar en nosotros y todas y cada una de nuestras acciones puedan reflejar esa presencia de Dios. Por eso el amor verdadero nace de Dios. Solo quien está unido a Él se capacita para amar de verdad. Este amor infinito llena a cuantos se abren a su acción y los transforma en verdaderas criaturas nuevas. Porque pues no es lo mismo, ¿no? Cuando tenemos actitudes negativas, actitudes violentas, a cuando tenemos una vida de cariño, de afecto, de amor, y podamos nosotros ver cómo eso nos transforma. Por eso, a lo largo también vamos a darnos cuenta que a lo largo de toda nuestra vida, a lo largo de este proceso del conocimiento de Dios, a lo largo de este proceso de vivir en amor, sucede algo hermoso y bello. Dios empieza a sanar, a curar nuestras heridas. Dios empieza a hacernos hombres nuevos. Dios empieza a, a purificar todo aquello que no nos deja avanzar, sobre todo las heridas que podemos estar cargando durante muchos, pero muchos años. Y damos a darnos cuenta que ese amor, pues no solamente es exclusivo para cada uno de nosotros, sino que ese amor es para todos. Ese amor es para el mundo. Ese amor es para todo aquel que quiere encontrarse con Dios y vivir y experimentar ese amor de Dios. Alguien que quiera buscar el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Ya lo hemos leído, pero es nuevamente para recordar. Del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Ya, hermano, ya lo tengo. ¿Puedes proclamarlo, por favor, Carlos? Jesucristo entregó su vida por nosotros y en esto hemos conocido el amor.
ahora también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean qué hermosas palabras. Jesucristo ha dado la vida por nosotros. Y ahora a nosotros nos corresponde también dar la vida por nuestros hermanos. Sin duda, cada uno de nosotros, como dice en la pantalla que les digo, muchos de nosotros a veces no podemos creernos que Dios nos ama. Inclusive podemos sentirnos completamente apartados de Él o que Dios nos ha olvidado. Pero eso hace falta recordar precisamente que esa sensación, esa forma que a veces nos podemos sentir, pues tiene que ver precisamente por las consecuencias de nuestros errores. Recordemos que una de las cosas que ocasiona el pecado en la persona es que empieza a apartarse de Dios, empieza a romper la amistad con Dios, empieza a distorsionar la imagen de Dios. Por eso muchos de nosotros a veces no nos creemos que Dios nos ama, que Dios nos quiere, que Dios nos perdona, que Dios nos invita a seguir adelante a pesar de nuestros errores. Porque nos hace falta creernos, nos hace falta precisamente experimentar el amor y la misericordia de Dios en nuestra propia vida. Nos hace falta vivir completamente totalidad del amor de Dios. ¿Cuántas veces te has puesto a pensar lo mucho que Dios te ama? ¿Cuántas veces te has dado permiso en medio de la depresión, de la tristeza, de la soledad, que Dios venga a fortalecerte, que Dios venga a hacerse presente, que Dios venga a acompañarte, que puedas sentir la presencia de ese amor en medio de esa tristeza, soledad, depresión, de esa tristeza? Nos hace falta creernos precisamente que tenemos un Dios que nos ama tanto, que precisamente volvería a dar la vida por nosotros, que volvería a hacer infinidad de cosas para que nosotros volvamos a estar nuevamente en Él, para que no nos apartemos, sino que podamos vivir y experimentar completamente este amor de Dios. Dice así más adelante, ¿no? En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, que dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si nosotros tenemos dudas, tenemos inquietudes de este amor de Dios, es porque nos hace falta conocer a Dios. Nos hace falta acercarnos más a Dios. Nos hace falta precisamente vivir la experiencia del amar, del perdonar, de ayudar, de dar otra oportunidad, precisamente que es lo que Dios nos invita a lo largo de este proceso, de este encuentro con Dios. Quizá a lo mejor es muy difícil la teoría que nos dicen, hermano, perdona, hermano, ama, cuando nos han hecho mucho daño. Pero Dios siempre pone los medios y las cosas necesarias para poder llevar a cabo ese proceso. Yo creo que muchos de nosotros somos afortunados, al menos en la comunidad de los padres basilianos, que ofrecen diferentes herramientas como talleres de perdón, de reconciliación, de autoconocimiento, de diálogo, de matrimonios, de tantas cosas que a veces Dios lo pone, pero que nosotros no nos queremos acercar. Que Dios va poniendo en el camino todo lo que necesitamos, las herramientas para poder llevar a cabo, pero pues lamentablemente a lo mejor nos apartamos de las cosas de Dios. Por eso, como dice así, en la primera carta de Juan, ¿no? El que no ama no ha conocido a Dios. Por eso debemos aferrarnos completamente a conocer a Dios por medio de su palabra, a empezarlo a vivir y no solamente escuchar el mensaje, sino empezarlo a llevar a cabo en nuestra práctica, en nuestra vida, en cada momento de que nosotros podamos, a veces como que sentirnos solos o abatidos. Y como les decía, pues en este proceso, pues sabemos que nos queda claro ya que Dios nos ama desde un principio, durante a lo largo de nuestra vida, que Dios ha dado la vida por nosotros, que Dios, precisamente porque existimos, es porque se manifiesta el amor de Dios. Pero viene la otra parte, pues difícil, donde vemos que en esta vida, a pesar del gran amor que Dios nos tiene, pues no va a ser fácil. Y esto te corresponde precisamente porque el demonio nos odia, el maligno nos odia. Porque recordemos precisamente que ¿qué es lo que más ama a Dios? Pues el ser humano. ¿Qué es lo que lo hizo con gran cariño, con gran
con gran delicadeza, pues fue el ser humano. Pero recordemos algo, el demonio se equivocó, esta criatura, ese ángel se equivocó una vez y Dios no lo perdonó. El hombre se equivoca infinidad de veces y es tan grande el amor de Dios que lo perdona siempre y cuando se arrepienta. Dios lo perdona y le da una nueva oportunidad, lo acompaña, le da su Espíritu Santo, le da todo lo necesario, le da una nueva oportunidad. ¿Y eso qué creó en el demonio? Precisamente envidia. Creó en el demonio un coraje. Creó en el demonio precisamente pues esas ganas de querer vengarse en contra de Dios. Por eso yo les ponía muchas veces el ejemplo, ¿no? ¿Qué les pasaría? ¿Qué les dolería más? ¿Que le hicieran cosas a sus hijos o a ustedes mismos? Y muchos me contestaban, a mis hijos. Y así pasa precisamente con el demonio. Va a atacar a lo que más ama a Dios, que son los seres humanos. Va a querer que se aparten de aquel que los ama. Va a querer precisamente que se alejen, que tengan miedo, que no quieran conocerlo, que quieran vivir lejos del camino que Dios nos va presentando día con día. Por eso podemos resumir que precisamente el demonio nos ama y vamos a darnos cuenta que una de las primeras consecuencias que hubo ante las seducciones del maligno, recordemos que vino la muerte, que si comían de ese árbol o de ese fruto prohibido, pues una de las principales cosas era la muerte. Vamos a leer el libro de Sabiduría, capítulo 2, versículos del 23 al 24. ¿Alguien que guste de leerlo, por favor? Del libro de la Sabiduría, capítulo 2. Yo, hermano, Adelante. pero Dios creó al hombre a imagen de lo que él es invisible, y no para que fuera un ser corruptible. La envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo y la experimentan los que toman su partido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Jorge. Como dice así, pero Dios creó al hombre para que no muriera, para que no pereciera, sino para que viviera completamente a su lado, para que pudiera vivir todo lo que Dios había creado para él, para que pudiera estar siempre ante la presencia de Dios. En pocas palabras, lo hizo casi como un Dios, como dice un salmo. Nos hizo semidioses, nos hizo inmortales, nos hizo para estar con Él, nos hizo porque nos ama. Pero dice el versículo 24, pero por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Y quienes forman parte de Él, la padecerán o formarán parte de ella. ¿Qué es lo que buscan las obras del maligno? En que nosotros nos apartemos de Dios. En que nosotros poco a poco vayamos muriendo en tristeza, en soledad, en medio de tantas cosas negativas que nos pasan en la vida, que nosotros mismos podamos experimentar ese vacío existencial porque nos hace falta Dios. Por eso la causa de tantos males en el hombre y la actitud de que vamos teniendo precisamente día con día por medio de la influencia del maligno, no está en la naturaleza del hombre, porque veíamos precisamente que Dios creó todo bueno desde un principio, vio que todo estaba bien, sino que por esta influencia del maligno vamos a darnos cuenta que nos quiere arrastrar completamente lejos de Dios, nos quiere arrastrar completamente lejos del amor de Dios. Por esto estas acciones del maligno pues trata de seducir por medio del pecado, de la tentación, de la provocación, de nuestra ceguera, de nuestro escepticismo, de nuestra incredulidad, de nuestro libertinaje, de esta cultura de la muerte que nos va manejando día con día para alejarnos completamente de Dios. Y todo esto lo hace no porque Dios quiera que padezcamos esto, sino es una forma en que el demonio, como decía, nos odia. El maligno nos odia. ¿Por qué? Somos lo que más ama a Dios. Y de una u otra forma, como tratar de hacer daño a Dios es precisamente apartándonos completamente de Él. Por eso hay que estar muy conscientes a lo largo de nuestra vida que vamos a tener, como decía, entró el sufrimiento, entró el dolor, entró el llanto al mundo por medio del pecado. Y vamos a darnos cuenta que en el mundo en que nosotros vivimos, pues está influenciado cada vez más por el maligno.
está cada vez más influenciado precisamente por la influencia del maligno en cada una de nuestras propias vidas. Vamos a ver cómo nos dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, nos va a recordar precisamente que nosotros sabemos que somos de Dios, dice así. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros sabemos que somos hijos de Dios, que nos ama, que nos da todo lo necesario para seguir adelante, que precisamente nos da una nueva oportunidad para recobrar el camino que hemos perdido, para volvernos a acercarnos a Dios, pero lamentablemente la influencia del mal, la influencia del maligno, se va haciendo cada vez más grande, a tal grado que se va apoderando de este mundo, a tal grado que se va apoderando de los corazones, del pensamiento de todas las personas, donde vivimos completamente en una sociedad egoísta, en una sociedad individualista, en una sociedad donde se busca sacar provecho del otro, donde muy difícilmente a veces nos preocupamos por el otro, sino más bien por nuestro bienestar. Nos preocupamos solamente por cada uno de nosotros y eso implica a veces apartarse de Dios. Como decía Nietzsche, ¿no? A veces conviene matar a Dios para que no tengamos esa conciencia, para que podamos superar a lo mejor como esa forma de pensamiento arcaico, como lo pueden ver algunas personas. Pero sin duda, los que somos de Dios, los que tratamos de seguir este camino, sabemos, tenemos los ojos bien abiertos ante las circunstancias que nos alejan completamente de aquel proyecto que Dios ha establecido en cada uno de nosotros. Por eso los frutos de la realidad que le estoy llamando, pues se van a crear personas llenas de temores, de complejos, de angustias, de depresión, de tensiones, de maldad, personas dañadas que dañan a los demás. También se va a experimentar una sociedad completamente corrompida, una sociedad que oprime en vez de liberar, una sociedad que explota, que comete injusticia, que trasviola los derechos de los demás, una sociedad violenta, una sociedad escandalosa donde hay desigualdades tanto económicas y sin duda de discriminaciones, o sin duda desigualdad, abuso de poder y todo ese tipo de cosas que nosotros vemos esas actitudes, esas acciones, no son movidas por el amor, no son movidas precisamente por Dios. Vemos que nos gana la influencia del mal para poder, sin duda, olvidarnos de este tipo de cosas. Y por eso la sociedad, el mundo está como está, por el corazón que se aparta completamente de la presencia de Dios, que es el amor. Por otro, pues sin duda, pues se buscan falsas soluciones al margen de Dios o en busca de ese vacío existencial como las drogas, el alcoholismo, la afectividad desenfrenada, las riquezas, a pesar del atropello de las personas, se busca el confort, la comunidad, la fama, se busca soluciones rápidas como el espiritismo, la brujería, los amuletos, el dominio, el poder, la manipulación. Todo ese tipo de cosas nos habla precisamente de cómo la influencia del mal sigue habitando en este mundo y sigue pervertiendo los corazones del hombre para que no pueda amar, para que no pueda ver cómo es la presencia de Dios o lo que nos invita a cada uno de nosotros. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? No, hermano, está bien claro. Ok. Vamos a leer entonces también de la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. ¿Alguien tendrá esta cita bíblica? De la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Lo hago para que no nos confundamos con el Evangelio de Juan. Ahí existen 3 cartas de Juan y el Evangelio de Juan. Entonces, para que nosotros vayamos, pues, dominando cada vez más nuestra Biblia. De la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Ya, hermano. Yo, hermana. Quien guste puede leerla, por favor.
La 19, capítulo de primera carta de Juan 5, 19. Así es. Sabemos que somos de Dios, mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, es la que había leído, disculpen. Sí, como le decíamos, nosotros somos de Dios, pero vemos precisamente que todo está bajo el poder del maligno. Vamos a leer, discúlpame la cita bíblica, ya la habíamos leído. Vamos a buscar más bien el libro de Romanos capítulo 7, versículos 19 al 23. Del libro de los Romanos, capítulo 7, versículos 19 al 23. Del libro de los Romanos, capítulo 7, versículos 19 al 23. Mientras lo buscan, pues sin duda San Pablo, que vimos cómo fue su proceso de conversión, con ese encuentro de la palabra de Dios, con esa luz que necesitaba para cambiar completamente muchas actitudes negativas en su vida, a pesar de que luchó, a pesar de que sin duda tenía ese deseo de vivir la plenitud del amor de Dios, pues se encuentra que es pequeño, que necesita de una fuerza más grande para poder cumplir ese proyecto de Dios en plenitud. Necesita de algo para que pueda honrarle en plenitud la presencia de Dios. Y vamos a darnos cuenta que esa presencia va a ser el Espíritu Santo. Vamos a ver qué es lo que experimentó San Pablo al momento de querer aventurarse, de querer vivir esta plenitud del amor. Adelante, Carlos, por favor. De hecho, no hago el bien que quiero, pero sí el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí. Ahí me encuentro con una ley cuando quiero hacer el bien. El mal se me adelanta. En mí el hombre interior se siente muy de acuerdo con la ley de Dios, pero advierto en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi espíritu y paso a ser esclavo de esa ley del pecado que está en mis miembros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Carlos. Bien, qué impactantes palabras. Dice, no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Por eso vamos a darnos cuenta que en este camino de la plenitud del amor es importante la perseverancia, porque muchos de nosotros somos muy fáciles de caer en las influencias del mar. Es muy fácil dejarnos llevar por nuestras emociones, nuestros sentimientos que son imperfectos y que solamente Dios los puede perfeccionar. Por eso es importante nosotros contar con la gracia y la ayuda de Dios. Por eso dice San Pablo en el versículo 20, ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo el quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Por eso, en este curso bíblico se trata de purificar, de renunciar al mal, de proclamar a Cristo como nuestro Señor, de empezar a vivir pidiendo la ayuda por medio de la oración de esta presencia del Espíritu Santo, que nos haga dar cuenta que lo que queremos hacer es hacer el bien y que cuando cometemos el error de pedir perdón, avanzar y seguir adelante. Por eso dice el versículo 22, en mi interior me gusta la ley de Dios, quisiera vivir la ley de Dios, pero veo algo que se opone a mi capacidad de razonar, que es la ley del pecado. Porque lamentablemente, pues estamos llamados en medio de este mundo que habita el mal, pues es muy fácil que nos arrastre precisamente todo esto. Por eso dice San Pablo más adelante, siento en mi espalda como un aguijón que me oprime y que no me deja en paz y que quisiera estar libre completamente de esto y que tantas veces le he pedido a Dios que me quite esto y no, más no. Pero ahora me doy cuenta que si me quitara ese aguijón que me oprime la espalda,
me apartaría completamente de Dios. Por eso recuerden esa bienaventuranza que veíamos en el camino a la felicidad. Dice, felices los hombres que tienen espíritus de pobres. Es decir, aquellas personas que tienen la necesidad de Dios. Porque es Dios el que nos va a ayudar en medio de esas dificultades, de esas pruebas, de esas aflicciones, para que podamos nosotros perfeccionarnos. Por eso la buena voluntad y la confianza en las propias capacidades no bastan para seguir fielmente a Dios, porque si nosotros luchamos con nuestras propias fuerzas, tarde o temprano vamos a caer. Dice un pensamiento donde mis fuerzas terminan, comienzan las de Dios. Es un pensamiento muy hermoso. Donde mis fuerzas terminan, comienzan las de Dios. Porque con mis propias fuerzas es muy fácil que yo caiga. Con mis propias fuerzas es muy fácil que el hombre sea influenciado en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de actuar, y que vaya agarrando terreno del maligno, que vaya agarrando cosas negativas en vez de perseverar y apoderarse de sí mismo. Por eso dice así, somos presas, esclavos del pecado. ¿Me explico? Por eso cada uno de nosotros tenemos que seguir adelante, perseverando, no con nuestras fuerzas, sino con la ayuda de Dios. ¿Cuál va a ser la solución ante todo este tipo de situaciones de la vida? Ya vimos que Dios nos ama, que el demonio nos odia, pero no estamos solos. No estamos solos para poder enfrentar esas situaciones en la vida. Dios nos va a dar al Espíritu Santo que va a ser nuestro defensor, nuestro paráclito, aquel que nos va a ayudar a seguir adelante. Y ese Espíritu Santo es el que debemos dejar actuar, ese Espíritu Santo es el que debemos de conocer, ese Espíritu Santo es el cual tenemos que ser nosotros dóciles. Ese Espíritu Santo es el que nos ayuda, sin duda, a ser mejores personas. Dice así la carta a los Romanos, capítulo 7, versículos del 24 al 25. Dice, desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como los decía, ya San Pablo nos marcaba anteriormente que está sometido en ese aguijón, que hace lo que no quisiera, que él quisiera hacer el bien, pero pues está bajo la influencia del mal, y a pesar de que este mal envuelva al hombre, este nunca debe dejar de mirar hacia el bien, confiando en que la gracia de Dios puede ayudar a superar esa debilidad. Y para poder llegar a superar esa debilidad, pues sin duda tenemos que contar con la ayuda de ese Espíritu Santo que nos va a ser nuestro defensor. Por eso es importante nosotros que llevemos una vida coherente, una vida que nos vaya acercando a Dios, como dice así la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que el que tiene a Dios como Padre no sigue pecando, porque el Hijo de Dios lo cuida y el maligno no lo toca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Vean qué palabras hermosas. Sabemos el que tiene a Dios como Padre, aquel que ha proclamado a Cristo como su Señor, aquel que se esfuerza y lucha por llevar una vida coherente, por una vida respondiendo al llamado de Dios, pues va a procurar no seguir el pecado, va a procurar hacer el bien. Por eso Dios lo va a cuidar, y por más intentos del maligno de hacer daño a la persona, dice así, el maligno no lo va a tocar. Por eso recordarán cuando veíamos el tema de las supersticiones, que les decía, cuando nosotros recurrimos a una superstición, a un amuleto, a cosas de brujería, es la falta de confianza a Dios. Es porque sabemos que no estamos cerca de Dios. Por más monstruoso que se nos pueda presentar, por más dificultad más grande que podamos tener, es saber que Dios nos cuida, nos protege, que nos ama, que Él está ahí, y que si no es por obra o voluntad de Dios, no puede pasar cualquier cosa. Por eso,
aquellos que lamentablemente que vamos a tratar de acercarnos más a Dios. Y acercarnos más a Dios no me refiero a que seamos mejores, sino que vamos a luchar en esta vida para tratar de ser coherentes con lo que Dios nos invita. Pues a veces son a los que más se nos va a presentar más pruebas y dificultades en la vida. Y en eso va a valer la fe y la confianza en Dios, en ese abandono. Por eso quien tiene amor experimenta en su vida la unión íntima con Dios, que es el hombre que triunfa sobre el mar, porque la gracia lo capacita para hacer frente a la adversidad, ya que es un protegido de Dios. Por eso es importante nosotros, en medio de esa coherencia, de estar con los sacramentos, de la Eucaristía, de la confesión, de un volver a levantarnos siempre, porque es la que nos va a ayudar a no ser frágiles en este combate espiritual que nos dice San Pablo, ¿no? En el libro de Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Voy a proclamarlo así, dice así. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irascible. Protéjanse con la armadura de Dios que les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra las malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad, dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen toda la armadura de Dios que les ha dado para que puedan resistir el día malo, y después de haberse preparado bien, manténganse firmes y puedan vivir en rectitud. Así manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz, sobre todo que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno, que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alerta sin desanimarse, oren por el pueblo santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es muy claro lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Nosotros no estamos luchando con fuerzas humanas, sino con fuerzas sobrenaturales. Y por eso tenemos que estar firmes, preparados con la armadura que Dios nos ha dado. Y recuerden que esa armadura es la palabra de Dios, que es esa espada que van a ser esas flechas incendiarias que van a atacar al maligno. La palabra de Dios la que nos va a revelar la verdad. La palabra de Dios la que nos va a ayudar a mantenernos firmes, revestidos de la verdad, protegidos. Por eso dice, protejamos nuestra cabeza con la palabra de Dios, protejamos nuestra cabeza que es la espada que nos da el Espíritu Santo. La palabra de Dios es la que nos va a dar precisamente la victoria. La palabra de Dios es la que nos va a abrir los ojos ante los engaños y seducciones del maligno en medio de esta vida. Por eso, quien desea mantenerse firme ante las continuas acechanzas del demonio, debemos de profundizar cada vez más en el mensaje de la palabra de Dios, que va a hacer que revolucione completamente nuestro interior, nuestra vida, infundiendo en nosotros valores, criterios, bondad, pero sobre todo la presencia del Espíritu Santo. Porque vamos a ir comprendiendo cuál es la gracia que Dios nos quiere dar precisamente a cada uno de nosotros. Por eso Dios nos pide que siempre podamos nosotros pedir ese Espíritu Santo. A lo largo de este curso bíblico vamos a ir viendo cómo se presenta el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo en nuestra propia vida. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 16 al 17, lo siguiente. Y yo pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que estén siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen. Él permanece con ustedes y estará con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Por eso Jesús, antes de ir con el Padre, dice, yo les prometo que les enviaré a su defensor. Yo les prometo que les mandaré a su defensor. Yo les prometo que les enviaré el Espíritu de la verdad para que siempre esté con ustedes. Porque a pesar de que Jesús subió con el Padre, no nos quiere dejar solos, porque sabe precisamente lo que nos espera en el mundo. Sabemos que estamos en el mundo en medio de tantas dificultades y por eso Dios nos promete aquel defensor,
aquel que nos va a dar la verdad, aquel que nos va a ayudar a salir adelante, que es el Espíritu Santo. Por eso la experiencia más alta a la que el cristiano puede aspirar es la de la inhabitación divina, es decir, el Espíritu Santo se haga hogar en el creyente para poder vencer, ya que la mediación del Espíritu Santo es determinante en nuestras vidas y en nuestras acciones, porque es lo que Dios nos da para poder defendernos, protegernos de todas las acechanzas del demonio, de todas las acechanzas precisamente del maligno. Por eso el poder de Satanás o del maligno no es infinito, no es más que una criatura. Recordemos que este ángel, Luzbel, simplemente fue una criatura de Dios que se rebeló en contra de Dios y no es más poderosa que Dios, sino que Dios es el Todopoderoso. Es poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero al fin y al cabo sigue siendo una criatura. Puede tentarnos, invitarnos, seducirnos, pero no puede obligarnos a actuar de determinada manera, porque Dios nos dio algo muy importante, la libertad, la conciencia. Por eso su poder no es comparable con el poder infinito de Dios, que es el Espíritu Santo, que Dios que tiene la capacidad de mover voluntades del hombre. Vamos a recordar precisamente que Dios desde un principio no nos creó para el mal, sino que Dios sin duda nos hizo para el bien. No nos creó para destruirnos, sino para desarrollarnos completamente en la felicidad. No nos creó para odiar, sino para amar. Y por lo tanto nosotros tenemos que renunciar a todas aquellas actitudes o acciones que por medio de estas obras nos van alejando completamente de Dios y nos dejan dominar y apartándonos completamente de Dios, ganando esta lucha del maligno. Este defensor va a ser la fuente del amor, el consuelo, aquel que nos va a confortar, nos va a levantar de nuestras caídas. Por eso es necesario nosotros, como decía la lectura, que pidamos ese Espíritu Santo, que pidamos nosotros esa presencia de Dios para poder salir adelante en medio de estas dificultades de la vida. Finalmente, vamos a ver cómo es la acción del Espíritu Santo en la vida del cristiano. El Espíritu Santo en la vida del cristiano, del bautizado, sin duda, tiene que ser siempre un continuo pedir la presencia de ese Espíritu Santo, de estar dispuestos a querer recibirlo. Dice así el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 9 al 13, recordando, dice, pidan y se les darán, insistan y se les abrirá la puerta. Dice más adelante, ¿no? Dice, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirán, porque el que pide recibe y el que busca encuentra y el que llama a la puerta se le abre. ¿Acaso hay alguno de ustedes que si el padre, que sea padre, sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pide pescado? ¿O de darle un alacrán cuando le pide huevo? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se los pidan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. En pocas palabras, nos pide Dios que insistamos esa presencia de Dios en nuestra vida, que nunca se nos va a negar esta ayuda, que nunca se nos va a negar precisamente esta presencia en medio de nosotros. Simplemente hay que insistir, simplemente hay que tener la convicción de que Dios nos va a enviar a nuestro defensor. Pero como les digo, a veces por las acciones del pecado, por las consecuencias de nuestros errores, pues tenemos miedo a acercarnos a Dios, se deforma la imagen de Dios, va haciendo que nos vayamos alejando completamente de Dios. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente insistir en la oración, que la presencia del Espíritu Santo habite en nosotros y que esa presencia se haga acción en cada uno de nosotros para que podamos nosotros vivir lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Vemos más adelante en Romanos 14 y 17 que el Espíritu Santo desea que aspiremos al verdadero reino de Dios en nuestra vida cotidiana, pero no individualmente o egoístamente, sino mutuamente, juntos, en comunión, porque la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios, no es que sea para algunos, sino que es para todos, para que el Rey de la Paz continúe este proyecto de salvación, para que el reino de Dios
se convierta, no es como dice la palabra de Dios, comida o bebida, sino se convierta en justicia, en paz, en alegría, en unidad, que es lo que al fin y al cabo es lo que busca la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero lamentablemente, pues hay muchos que desprecian la presencia del Espíritu Santo. Esto lo veremos la próxima semana con mayor profundidad y pues se les queda estas citas bíblicas de tarea para que podamos nosotros ver cómo se relaciona el pecado en contra del Espíritu Santo. Y ya con estas citas bíblicas que ustedes puedan leer, puedo yo continuar explicándoles acerca del Espíritu en contra el pecado en contra del Espíritu Santo. ¿Hay alguna duda hasta el momento, queridos hermanos? Estas notas se las voy a mandar para que podamos nosotros seguir alimentándonos. Esta es la tarea que tenemos antes de la siguiente semana, para que podamos leer estas citas bíblicas y podamos entender qué significa el pecado en contra del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que hay un solo pecado que no se perdona, que es el pecado en contra del Espíritu. Y a veces no sabemos hacia dónde va. Por eso necesitamos que leamos esto y ya no avancé en el quinto apartado. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda? No, hermano. No, hermano. Ok. No, hermano, todo está claro. Ya nada más quisiera, no sé, añadir o comentar que, por ejemplo, el cantar de los cantares, pues yo creo que va de la mano con el tema, ¿verdad? Dios nos ama. Claro. De hecho, es un cántico del amor, Así es. precisamente. Y la mayor experiencia que podemos sentir nosotros como cristianos es sentirnos amados por Dios. Yo les puedo decir que llegó un momento en mi vida, cuando inicié mi proceso de conversión, que me sentía el más amado por Dios. Entonces ya me sentía así como que el que más ama a Dios soy yo. Entonces me sentía completamente el más querido, el más amado, el más consentido por Dios. Hoy en día cambié esta imagen porque hoy Dios me manda a compartir ese amor. A pesar de mis enfermedades, de mis dificultades, de mis pecados, de todo lo que vengo trayendo en mi historia de vida. Pero lo más grande, el mayor regalo que podemos tener nosotros es sentirnos amados de Dios. Y es a través de este curso bíblico que yo pude sentir completamente la presencia de Dios en mi vida. Cuando me impusieron las manos, el sacerdote, pude recorrer toda mi historia de vida en medio de menos de 2 minutos, 1 minuto, yo qué sé menos, pero parecía años, donde pude ver completamente cómo estuvo la presencia de Dios a lo largo de toda mi vida. Ojalá podamos hacer este retiro, podamos ir preparando el corazón para experimentar la presencia de Dios. Si no hay dudas por el momento, queridos hermanos, que Dios los bendiga, que pasen bonita noche y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias, Gracias, hermano. hermano. Gracias, Igualmente. hermano. Gracias, Hasta pronto. Hasta Que descansen, buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Que Dios los Buenas Dios les bendiga a bendiga. todos.